Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Es muy común en este ámbito de la música, de los pianistas, que tengamos conocimiento de que algunas figuras importantes a veces han sido un tanto peculiares. No sé, es muy conocido, por ejemplo, que Beethoven era un personaje bastante difícil de tratar, con un carácter muy particular, que tenía algunos problemas familiares y que incluso llegó a espiar a uno de sus sobrinos por celos de que su sobrino tuviera un amigo y fuera más cercano al amigo que a él, a su tío. Y a veces estos mitos o estas nociones que tenemos de este tipo de figuras pueden ser un poco exageradas porque se convierten un tanto en mitos. Digamos que hay una especie de aura mágica alrededor de este tipo de personajes y como que es muy romántico pensar en que además había algo de locura en estos genios, por decirlo de alguna forma. Pero aunque algunas veces estas historias puedan ser romantizadas, la verdad es que sí sucede mucho que en este medio del arte de la música del piano se pueden encontrar historias de personas que, además de ser excelentes en su labor, sí tenían caracteres muy particulares, llegaron a tener problemas mentales y esto a veces llegaba hasta el punto en que tuvieron historias muy trágicas. Entonces hoy les voy a contar algunas historias sobre 4 pianistas que sufrieron de enfermedad mental, enfermedad física y algunas cuestiones curiosas sobre su vida y su forma de ser. Número 1 tenemos al pianista inglés John Ogdon, quien debo decir que es un pianista que yo creo que no tenemos tanto en el radar ahora mismo. Es decir, yo no sabía mucho de él hasta ahora que estuve investigando un poco para este video, pero para que se den una idea del calibre de pianista que es, bueno, resulta que fue ganador del primer lugar en el concurso Tchaikovsky en la misma edición en la que también ganó Vladimir Ashkenazy. Digamos que compartieron el primer lugar y bueno, Ashkenazy sí es un pianista y ahora director de orquesta que es muy conocido. Se dice que John Ogdon era un virtuoso como pocos los ha habido. He could sight read everything, he could play anything, he wrote music. He had a very deep emotional and intellectual presence. Se dice que tenía un repertorio muy extenso y bueno, supongo que debe ser cierto, dado que ganó un concurso de este tipo y además en algún momento tuvo planes de grabar toda la obra de Rachmaninoff, que iba a abarcar 6 CDs. No logró hacerlo, pero bueno, el puro hecho de que pudiera ambicionar una tarea como esta dice bastante. Pero digamos que no todo era miel sobre hojuelas para John Ogdon, porque llegó a sufrir de depresión. Actualmente se piensa que incluso pudo sufrir de trastorno de bipolaridad. En algún momento se pensó que tenía esquizofrenia. Era un personaje que podía fumarse hasta 60 cigarros al día y que también se piensa que mucho de su mérito en el piano tal vez se debía a que su obsesión por estudiar mucho y por tratar de ser muy perfeccionista venía un tanto también de sus condiciones mentales. Estuvo internado durante temporadas, alrededor de 11 años, en diferentes hospitales psiquiátricos y aún así se dice que en estos internados no dejaba de practicar al menos 3 horas al día cuando se podía, cuando había piano en las instituciones en las que lo internaban. Estuvo casado y digamos que tuvo una relación muy poco ortodoxa con su esposa, Brenda Lucas, o también conocida como Brenda Ogdon, después de haberse casado con él. Escribió un libro en el que cuenta que incluso su matrimonio, digamos que no empezó de una manera muy común. En sus propias palabras, aceptó casarse con él simplemente porque tenía una necesidad de cuidarlo, porque admiraba mucho el talento que él tenía y porque el tipo al parecer no podría aceptar un no por respuesta. Al parecer John era una persona que no cuidaba mucho de sí misma, era descuidado, desaliñado. Digo, nos podemos dar una idea con ese hábito crónico que tenía de fumar. Y bueno, por desgracia, debido a su enfermedad mental, este pianista intentó suicidarse en varias ocasiones. Incluso se ha llegado a mencionar que trató de hacerle daño a su esposa, porque resulta que cuando tenía estos episodios de locura, digamos que podía ponerse muy violento, a veces desaparecía, nadie sabía dónde
dónde estaba, de repente llegaba a los conciertos, digamos que los agendaba, desaparecía y no sabía nadie si se iba a presentar, y a la mera hora sí llegaba. Y bueno, tal vez el episodio más bizarro de este pianista fue que en algún momento una de estas desapariciones terminó en que regresara a su casa con 2 cruces marcadas en sus sienes. Finalmente, al parecer, John Ogdon falleció de complicaciones respiratorias y además padecía también de diabetes. Y bueno, tal vez ahora no recordemos tanto a este pianista. No sé si esta historia tan trágica tenga un poco que ver con el hecho de que no esté tan en la cabeza de mucha gente, porque creo que es difícil disociar el que haya sido tan bueno en lo que hacía y su carrera con todos estos otros hechos que no son nada fáciles de escuchar o de leer. Nuestra segunda historia es un poco menos extrema, pero no menos interesante. Todo el mundo conoce a Richter, Sviatoslav Richter, que era un pianista ruso, probablemente uno de los pianistas más famosos de la historia, famoso por sus interpretaciones virtuosas, como este video que es muy conocido en YouTube. De por sí tocar ese estudio de Chopin es bastante complicado, y ahora tocarlo a esa velocidad, con esa calidad, es una cosa absurda. Pero tal vez no deberías de sorprendernos, porque mucho de lo que hacía Richter, digamos que parece absurdo cuando uno lo escucha. Por ejemplo, sabemos que tenía hábitos de estudio muy particulares. Hay algunos reportes de que podía estudiar cosas tan simples tal vez como un trino por horas y horas. Su profesor, que era Heinrich Neuhaus, otro muy famoso pianista ruso y también un maestro muy famoso, llegó a decir que en realidad él no tuvo nada que enseñarle, y se sorprendía de cómo Richter podía llegar a clase con los pasajes más complicados resueltos como si en realidad no le costaran. Hay historias de que Richter tenía una capacidad de aprendizaje y una capacidad como lector a primera vista increíble. Desde los 15 años ya era acompañante de ópera profesionalmente, y se dice que llegó a aprenderse conciertos o piezas enteras en los vuelos que hacía entre ciudad y ciudad en las que tenía que tocar. En algún momento de su vida programó 5 recitales seguidos en el Carnegie Hall, todos con programas diferentes, en uno de ellos incluso tocando 5 sonatas para piano de Beethoven, incluidas entre ellas la Appassionata. Pero bueno, como es común en todas las historias que vamos a ver hoy, parece que toda esta genialidad no venía de a gratis, porque Richter era una persona bastante curiosa, era una persona que también en varios momentos de su vida sufrió de depresión. Se ha cuestionado su sexualidad, y bueno, la única razón por la que eso es importante es porque no me imagino lo que debe haber sido tener que ocultar algo así, si es que en efecto era homosexual, como a veces se piensa, sobre todo para un hombre ruso que vivía en la época de Stalin. А я был в Тбилиси, и меня прямо... Пришла телеграмма из Москвы, что мне надо садиться на самолет и лететь. Ну вот, пришлось ехать. Но когда я начал, педали не работали. Я говорю, ну я так играть не буду. Я взял ноты и кого-то попросил из оркестра, чтобы немножко поставили, и ноты подложил. Тогда стало работать более-менее прилично. Но я заметил одну вещь. Когда вот я это делал, на галерке там забегали люди. De hecho, durante los primeros años de su carrera ni siquiera se le permitía salir de la Unión Soviética, porque digamos que tuvo algunos problemas por ciertas cuestiones políticas. En algún momento desafió a las autoridades rusas y fue a tocar al funeral de Boris Pasternak, quien era un poeta y novelista que digamos que tampoco era persona grata para el gobierno ruso. Resulta también que su padre fue asesinado porque era alemán, y digamos que el gobierno tenía sospechas de que era un espía, pero no siendo suficiente ese trauma, también se piensa que Richter tenía un poco de resentimiento para con su madre, porque en algún momento pensaban huir de donde vivían para que no capturaran a su padre, pero parece ser que su madre tenía una aventura con otra persona, y entonces se especula que por eso no quiso huir del lugar. Sea como sea, e independientemente de cuál haya sido la realidad, Richter no habló con su madre hasta casi llegada la muerte de ella. Y bueno, con todas estas cosas no me extraña que fuera una personalidad tan extraña
extraña. En algún momento llegó a saberse que Richter no podía tocar si no tenía una especie de langosta de plástico, como una especie de muñeco. No podía salir al escenario si no estaba antes con esa langosta, como que lo tranquilizaba. Era una especie de ritual un poco extraño. Al final de su vida ya nunca quiso tocar sin partitura y sus conciertos se hacían además prácticamente a oscuras, salvo una pequeña lámpara que utilizaba para poder leer las partituras que estaba tocando. Y esto en parte lo hacía, digamos, porque era mucho más fácil poder tocar conciertos rápido, presentarse de inmediato, porque además algo que no le gustaba era planear conciertos ya con demasiado tiempo de anticipación. Le gustaba un poco más la espontaneidad, pero también lo hacía porque para él esto permitía que la gente se centrara más en la música, que no viera tanto al intérprete y que simplemente escuchara. Richter prácticamente nunca dio entrevistas, pero aquí en YouTube hay una película que se llama justamente Richter, el enigma. Se las voy a dejar aquí abajo en la descripción por si quieren saber un poco más de él. Ok, y nuestro siguiente pianista, digamos que es un caso muy curioso porque me parece que es como una especie de Tony Stark del piano. Era un tipo muy perfeccionista y bueno, para que se den una idea, en algún momento alguien le preguntó que cómo le hacía para poder tocar tan limpio, sin errores, sin equivocarse, y lo que él contestó fue algo así como que si querías tocar sin errores, entonces cuando practicaras no deberías de cometer ningún error, lo cual yo sé que puede sonar muy extremo y muy extraño, pero conforme he estado estudiando más años me doy cuenta de cuánta razón tenía. De hecho, en algún momento espero hacer un video hablando un poco sobre esa cita en particular y ese tema. Pero regresando a nuestro pianista Stark del presente, estamos hablando de Arturo Benedetti Michelangeli, o Michelangeli, no sé cómo se pronuncie. Este pianista es muy curioso porque a diferencia de muchos otros, digamos que no hay tantas grabaciones de él, o al menos no hay tantas grabaciones autorizadas, porque él no permitía que se sacara nada a la luz sin que él lo autorizara. Además resulta que digamos que su repertorio era entre comillas más reducido, o sea, no era como muchos otros pianistas que tocaban absolutamente todo, sino que se concentraba en ciertas obras muy particulares. Y bueno, con esto no quiero decir que tocaba poco, de hecho, más bien lo que se piensa es que era muy poco lo que dejaba salir a la luz y tal vez sí tocaba absolutamente todo, pero simplemente escogía muy bien las cosas que presentaba ante el público o que permitía que salieran al público. Es un pianista que, digamos, no tiene grandes premios de concursos entre su historia. Digo, sí hay algunos por ahí, pero más que eso, lo que lo hizo muy conocido fue el reconocimiento de grandes figuras como Alfred Cortot, que es un pianista y educador francés muy famoso, y también de figuras como Arthur Rubinstein. Fue maestro en algún momento de Marta Argerich y de Mauricio Pollini. Y bueno, tal vez Michelangeli no tiene también historias tan extrañas o tan trágicas como las de John Ogden y Richter. Digamos que es un poco más curioso en un sentido picaresco, yo diría. Era un personaje al que le gustaban los Ferraris, que en algún momento compitió en alguna que otra carrera por ahí. Esto siguiente no me consta, pero en alguna parte de internet leí que llegó a decir que era descendiente de San Francisco de Asís. No le gustaba realmente tocar en público, era famoso por cancelar a último momento. En alguna entrevista dijo que de qué servía tanto aplauso y tanta gente viéndolo en los recitales si media hora después estabas igual de solo. Y bueno, este es uno de esos míticos pianistas que acostumbraba a llevar su propio piano a donde fuera que tocara un Steinway, y no solo el piano, sino que también acostumbraba a llevar su propio técnico de pianos a donde fuera a tocar. Es un pianista que cuando tú lo ves tocar físicamente es como muy reservado, tiene una postura muy así, y llegó a cancelar conciertos diciendo cosas como que había entrado el aire fresco a la sala y que entonces eso había afectado la afinación del piano, y a veces llegó hasta cancelar conciertos incluso teniendo varios pianos a su disposición y varios técnicos de Steinway a su disposición. Y no sé si diría que está justificado, pero bueno, cuando uno escucha algunas de las grabaciones que tiene, te puedes dar una idea de por qué la gente aguantaba esas cosas. Y nuestro último pianista del que vamos a hablar hoy es probablemente el más conocido por sus excentricidades y también muy conocido por sus grabaciones, en específico del repertorio de Bach. Estamos hablando de Glenn Gould, un personaje que es famoso por su postura al piano, por estar sentado muy bajo, por encorvarse, por tocar como si estuviera un poco colgado, por utilizar esa silla que ustedes ven que fue un regalo de su padre. Y bueno, es que resulta que en algún momento de su niñez Gould tuvo un accidente en el que se golpeó la espalda, siempre tuvo problemas de eso. Se supone que la silla era un poco para ayudarle, fue por eso que la construyó su padre, pero a lo largo de su vida Gould tendría varios problemas de salud, algunos que tal vez eran muy reales y algunos otros que probablemente eran resultado de su propia mente. Él era
hipocondríaco, no le gustaba el contacto con las personas, además siempre tenía mucha ropa encima, utilizaba guantes, abrigos, gorros, todo el tiempo quería estar, digamos, a una temperatura más cálida, no le gustaba el frío. Parte de que no le gustara el contacto con la gente era el miedo a contraer enfermedades, a los gérmenes. Supongo que podríamos decir hoy en 2020 que fue un visionario. Y todas estas pequeñas cosas puede ser que suenen muy curiosas, pero sí llegaron a causar algunos problemas para la gente que trabajaba con él. Cuenta la historia de que en algún momento un técnico en Steinway lo saludó y le dio una palmada en la espalda, y entonces él se quejó de que lo habían lastimado e incluso consideró demandar a la compañía. Se sabe que cuando hacía grabaciones él exigía que la temperatura estuviera a ciertos grados, no podía estar más abajo, más arriba. Incluso era tan específico como para decir que siempre tenía que estar sentado 14 pulgadas sobre el suelo. En parte eso era lo que lo hacía llevar esa silla que su padre le hizo a todos lados a donde tocara, incluso ya cuando era más grande la seguía llevando a todos sus conciertos, lo cual no sería por mucho tiempo porque resulta que al final de su vida ya no le gustaba dar conciertos, le parecía que era como banal, le parecía que el público y la interacción con el público era como una cosa que no valía la pena, porque en realidad lo que importaba era la música. Además sentía que ya el concertismo se había convertido como una especie de show, como una especie de evento deportivo, y prefirió retirarse para dedicarse simplemente al mundo de las grabaciones. Ahora, Glenn Gould es muy curioso porque a pesar de ser un personaje que era muy excéntrico, disfrutó muchos años de ser una superestrella del piano, y hasta hoy en nuestros días sigue siendo uno de los personajes más conocidos. Es un personaje muy controversial porque hay gente a la que no le gustan sus grabaciones y hay otra gente que las ama. Es un personaje muy poco ortodoxo porque cuando toca piezas de Bach, digamos que las toca de una manera que no es la que estamos acostumbrados, al menos no es la manera escolar de tocar. Tú escuchas los tiempos a los que toca las piezas y a veces son muy rápidos, escuchas cómo hace ciertas cosas y también son muy poco comunes. Es muy criticado porque si uno escucha sus grabaciones, lo más probable es que lo escuche también a él cantar sobre lo que está tocando, y muchas veces los ingenieros no podían hacer nada sobre esto. Se piensa que este es un hábito que se le quedó porque su madre siempre le decía que cantara todo lo que tocaba. Consejo muy útil para todos los pianistas, pero que, bueno, en sus grabaciones a mucha gente le molestaba y le sigue molestando hasta la fecha. Todos estos problemas de espalda y todos estos problemas de preocuparse por las enfermedades y tal, digamos que tuvieron repercusiones fuertes en su salud porque llegó a estar muy medicado, llegó a tomar medicamentos para el dolor, para la depresión, incluso llegó a consumir tanto medicamento que a veces tenía que tomar medicamento para contrarrestar efectos secundarios de otros medicamentos. Entonces muchas veces no se sabe bien si toda su excentricidad era en parte una conducta un tanto autista o si era resultado como de este cóctel de cosas que le sucedían y que tomaba. Sin embargo, sigue siendo un personaje que es bastante referente, específicamente por esta cuestión de las grabaciones. Él tenía una idea de que las grabaciones no había ningún problema en editarlas. Él, al contrario, veía en las grabaciones la posibilidad de crear, digamos, la interpretación perfecta, y era bien sabido que él estaba en favor de editarlas. Esto que ahora estamos tan en contra, del autotune, de poder arreglar una grabación mediante la computadora, digamos que él estaba a favor de esto, aunque también hay que mencionar que el proceso de grabación en ese entonces era muy diferente. No era con computadoras, era simplemente con cinta magnética, que era en lo que se grababa en aquellos tiempos. Pero bueno, para resumir, Glenn Gould decía que una grabación para un músico era como ser el director de una película, que no se podía esperar que una película hubiera sido grabada en 2 horas, si es que esa era su duración, que así como un director tenía una cierta visión y podía, digamos, planear ciertas cosas y tomar ciertas tomas, también un músico debería de estar en la perfecta libertad e incluso tendría la obligación de hacer la mejor versión posible de la música que estuviera tocando. Let me hear that last bar again. Now, tell me, can we get in on the upbeat? Would that be the easiest? Go back about 2 bars and I'll show you what Take a look at the VU here. That's tight. Okay, that's the end. You're on 3-2, right? That's 3-2. Yeah. Do you want me to physically cut this, or do you want Yeah, to just I roll might as it well out? take it out and put it up on the machine or something, on the wall, whatever. But you're right on the note, right? Yeah. Okay.
Okay, and we're just going to reel it Let in. it go. Right up to the top of the next note. Take right in the silence. Okay. But it's more difficult to come back and get it. So we want to physically put that back into 7, right? Right. Now what we're going to do is make 5 feet insert from 7, but let's lay down 2-2 in its blanket state. Yeah, we now have 7 going to 2-2. Wait a minute. Oh no, it's not. Let me hear it again. It's not Not bad. bad. Voila. I have to admit that's pretty good. I like that one. Pero bueno, hasta aquí llega nuestro video de hoy. Espero que hayan disfrutado y no hayan sufrido tal vez algunas de estas historias, porque yo sé que algunas son bastante fuertes. Déjenme en los comentarios si ya sabían de estos pianistas, si ya sabían de estas historias sobre su vida. Díganme qué otros pianistas conocen que tengan historias similares, que digamos tengan carreras brillantes, pero también carreras que estén marcadas por conductas extrañas, por tal vez enfermedad mental o enfermedad de otro tipo. Suscríbanse al canal, denle like al video si les gustó, pueden darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, y si les gusta el trabajo que estoy haciendo aquí pueden seguirme en Patreon y por ahí apoyar todos mis proyectos. Nos vemos para el próximo video.